Hola, mi nombre es Pío Raza y voy a entrevistar a Julio Cruz. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, pero ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Te tengo unas preguntas sobre lo que va a ser mi tesis. Para empezar, la primera, ¿de qué fue tu tesis? Mi tesis fue en su momento acerca de una propuesta de documental acerca de diferentes como equipos de fútbol y cómo es como la relación con la sociedad. O sea, un vínculo un poco más profundo como lo es con el Rayo Vallecano en España y como lo es con el equipo de San Pauli en Alemania, equipos más de culto que equipos como famosos. Ok, puede ser como que están más metidos con el pueblo, ¿no? Como Así equipo es. del Dortmund o equipos así. Así más o menos, pero de un perfil un poco más bajo. Sí, va. un poco más como social. Yo tengo entendido que tú trabajas en algo de... O sea, mi tesis quiero hacer un podcast sobre Ok. fútbol fantasy. Ok. Para darle recomendaciones a los usuarios, qué jugadores usar, quién descansar, tomar mejores decisiones para que ganen el partido. Tú trabajas en algo de fantasy, ¿no? Si tengo entendido. Así es. Yo estoy en un nuevo proyecto que se llama naciondeportes.com, donde tengo una sección semanal en pantallas que es acerca del fantasy fútbol. Y mira, es bien curioso que hables del fútbol fantasy, porque justamente la NFL quiere que el mercado mexicano empiece a jugar esta aplicación que se juega desde hace más de 30 años en Estados Unidos, que empezó con el béisbol y que se ha ido traduciendo a otros deportes. Ahorita con el fútbol americano, digo, tú lo sabes y literal es un estilo de vida. Hay gente que nada más juega fantasy porque es lo que para eso ve la temporada, nada más para jugar, no le importa otra cosa más que jugar el fantasy. Y es muy curioso porque México es un mercado súper especial, porque tiene influencia de Estados Unidos e influencia de Sudamérica. Esto quiere decir que nos gusta el fútbol y nos gustan todos los deportes americanos. Hay muy pocos países en el mundo que tengan como esta riqueza deportiva, que literalmente les gusta el fútbol americano, el fútbol soccer, el béisbol, el básquetbol, o sea, todo. Entonces México es muy especial en esa área. No por nada, después de Estados Unidos, México es el mercado más grande de fútbol americano. Y si quitamos Estados Unidos, México es el mercado más grande de todo el mundo. Entonces es por eso que yo creo que el fantasy es un buen sesgo, un buen nicho ahorita, y más que la NFL México y la NFL están impulsándolo aquí en nuestro país. Y bueno, yo creo, o sea, yo jugando hace 5 años, soy muy fan del fútbol americano y creo que el fútbol americano en México está creciendo muchísimo. O sea, no al nivel del fútbol, pero no me sorprendería que en unos 10, no sé qué tú opinas, 10, 15 años estén al mismo par. Ya es el tercer año que están trayendo la NFL en México, se llena, el crecimiento es brutal, vienen de la NFL en México. Y en Estados Unidos, si te das cuenta, el fantasy también es un trabajo. Hay gente que solo tiene un trabajo especializado en analizar todas las semanas esto. Y yo creo que con tal de hay páginas de internet que pagas como de apuestas solo de fantasy, como FanDuel, todas esas. Y yo creo que va más allá y que está creciendo y de poco a poco la gente está jugando. Y como tú dices, yo creo que de la gente que ve el americano, no nivel americano, siguen su celular a ver cómo van los jugadores solo por el fantasy. Sí, como te decía, el fantasy no es algo tan nuevo en Estados Unidos. Tiene más de 30, 40 años que se inventa para el béisbol y después se pasa con el fútbol americano. Y sí, digo, aquí en México es uno de los mercados más grandes que hay para el fútbol americano. Y sí han venido ya 3 años seguidos con partido de temporada regular, pero esto se remonta mucho más atrás. La NFL llegó a venir en los años 70, 60, si no estoy mal, al Estadio Azul, han jugado en Monterrey, han venido los Vaqueros varias veces, o sea, en partidos de exhibición, claro. Ya en estos últimos 3 años han sido partidos de temporada regular, pero ya tiene muchos años la NFL, es uno de los deportes más populares de México y está en el top 3 junto con el fútbol, el básquetbol y el fútbol americano. Son los 3 deportes más seguidos aquí en México. Y pues no por nada la NFL le ha gustado venir, y con esta serie de juegos internacionales y todo lo que representa. Hablando un poco más de lo que dices de NFL Fantasy, de que hay personas que solo tienen un trabajo de eso, es muy muy cierto. Programas como en NFL Network, en ESPN, en Yahoo, en CBS, en todas las cadenas de Estados Unidos hay gente que solamente se dedica al fútbol fantasy, porque es completamente diferente a analizar un partido como tal. Es un poco más estadístico el fútbol fantasy y es pues
como se dice, un poquito más de talacha, de analizar todos los partidos, de analizar el volumen de jugadas que tienen algunos jugadores, para con base en eso tú poder dar como las recomendaciones. No tienes que saber de fútbol americano, no te tienes que saber las jugadas, no te tienes que saber, porque no estás viendo un defensivo qué zona cubre, estás viendo si el jugador que juega contra un equipo que es malo a la corrida o es malo al pase, o contra quién juega, o juega contra una buena defensiva o una mala defensiva, y semana a semana cambia. Por ejemplo, este jugador piensa que te va a dar buena esta semana y la otra no. Entonces, lo que yo tengo en propuesta, no sé tú qué, me gustaría que me des tus pros y tus contras, de que tengo en propuesta hacer este podcast los miércoles. El primer partido siempre empieza el jueves. Sí. Hacer los miércoles es el último, los jueves, bueno, los miércoles es ese decirte un podcast o un newsletter. Puedes hacer este jueves, este jugador porque juega contra esta defensa, o sea, con estudiados, y hacer que la gente gane. Y en la encuesta aquí dice la gente está dispuesta a pagar, o sea, el fantasy es gratis, pero normalmente cuando tú lo haces, pues pones con tu grupo de amigos un dinero, una entrada, claro. Pero hacer también a la larga, hacer aquí en México una página donde puedas pagar para jugar, como en Estados Unidos. Sí, entiendo lo que dices. Lo de un podcast que cueste, sí es una buena idea, sobre todo para la gente que es muy, muy clavada. Y para esto, lo que yo he visto en estos 8 meses, 9 meses que hemos planeado lo nuestro del fantasy, es que lo tienes que dividir como por días. El lunes tienen que salir como tus rankings de la semana, y el miércoles el podcast con las recomendaciones, justo para el partido del jueves. Pero el domingo por la mañana, de ahí de las 9 de la mañana a las 10, 11 de la mañana, la gente se mete como loca a buscar los cambios, los jugadores activos, inactivos. Eso es muy importante. Entonces tienes 3 días de la semana en los que puedes vender tu contenido. Rankings, lesiones, todo eso, actualizaciones. El miércoles el podcast con mucha más información de cara al fin de semana. Y el domingo por la mañana puedes hacer inclusive hasta un en vivo, lo que sea, de cosas que están saliendo al momento, jugadores que no van a jugar, jugadores que van a jugar. O sea, la verdad es que sí es un producto que se puede vender muy bien, y todo tiene que ser como con la presentación que tú le des. Porque yo creo que México, justamente como es un país que apenas está empezando con esto del fantasy, sí tiene que ser como de un precio un poquito más reducido. Sí. Digamos tú, 100 pesos, mucho menos, para que la gente lo quiera como en la comprar. Que hice que la mayoría era lo mínimo que pagaba, como de 50 a 100 pesos. Sí. O primero lo que pensar como un podcast gratis, y después ya ahí, si va funcionando así. Y también es muy importante los domingos, porque la gente luego me ha tocado en ligas que deja a los jugadores porque están lesionados, y en el americano, como es un juego con mucho contacto, muchos jugadores se pierden muchos partidos. Entonces tienes que monitorear si va a jugar esa semana, y no lo anuncian hasta el domingo, depende, o 10 de la mañana o 2 de la tarde, depende del partido, o 6 de la noche. Entonces y si tu jugador ya no juega del domingo a las 6 de la noche, pues ya no tienes muchas opciones en tu banca. Entonces eso pasa mucho. Sí, y es justo igual. Usar las redes sociales también, no sé tú cómo ves, como Twitter sobre todo, que se usa mucho más, para por ahí ver y que vean. El podcast que tú estás planeando, yo te recomendaría que lo arropes también justo con cobertura en Twitter y en Instagram. Creo que son 2 medios sociales donde la gente suele meterse para, pues literal, para ver qué jugadores van a jugar, qué jugadores no van a jugar. Y sí, lo tienes que estar como muy, muy al pendiente. De aquí hay un sitio que seguramente tú conoces, se apellida Gutiérrez, creo que se llama Manuel Gutiérrez. Es una persona que justamente se dedica solo a hacer fantasy. ¿Es mexicano? Es mexicano, yo lo conozco, vive en Tijuana. Ajá. Y justamente hace sus rankings en la semana, después saca su podcast y después saca todos los domingos, tiene un en vivo en Twitter donde te va diciendo como los jugadores activos, inactivos. Yo te invitaría a que sigas un poquito de su trabajo para que veas cómo lo está empezando a hacer. Es de las primeras personas que lo hacen. O sea, y es muy seguido en Instagram y en Twitter, tiene mucha interacción. Creo que sí, ya lo había visto. Entonces, está siguiendo como el modelo gringo, pero trayéndolo a México. Exacto, está siguiendo el modelo gringo y trayéndolo a México. Que mucho del modelo gringo es hacerlo muy divertido. Usualmente las personas que están hablando de fantasy hacen su video, y mientras hacen el video se están tomando una cerveza, mientras hacen el video tienen atrás una escenografía súper amigable. Como de NFL, ¿no? O están con sus computadoras, ¿sabes? Sí, nada tan serio, porque justo eso es el fantasy.
el punto del fantasy es hacer clic con el usuario el mayor tiempo posible, porque mucha gente lo abandona por ahí de la semana 9-10 cuando ya se dieron cuenta que van 2 ganados, 8 perdidos. Entonces el reto del fantasy es hacer que la gente se mantenga hasta el final de la temporada regular, que es lo que dura el fantasy, y por lo menos a la semana 14, porque porque las últimas 2 semanas de la temporada ya son los playoffs. Entonces, y también saber cómo, hacia qué liga vas a ir, si lo vas a hacer en formato estándar o si lo vas a hacer en formato PPR, que es puntos por repetición. O sea, también como tener en cuenta eso. Aquí en México se juega mucho más el formato estándar. El formato PPR no es tan famoso ni tan amigable con la gente, justo por eso, porque las plataformas de NFL, Yahoo y ESPN todavía son en inglés. Entonces, pues hay gente que todavía no le entiende. Literal se necesitan tutoriales de cómo hacer esto, literal de paso por paso para explicarlo. Entonces, el campo que tienes sí es bueno, pero también tienes que darte cuenta que es limitado, porque dura 6 meses, de agosto a diciembre, principios de enero. Y en el resto del año lo tienes que ir preparando con base en las selecciones del draft, con base en la agencia libre, con base en quiénes están yendo a entrenar en los Oats y quién no. ¿Quién se lesiona? Mucho. Los intercambios. Entonces, y el fantasy puede ser, como tú dices, puede ser muy frustrante y la gente se sale, porque puede ser que tengas un equipo muy bueno, por ejemplo, tengas los más puntos, pero juegues justo esa semana contra el equipo que más puntos hizo y los otros no, y te va frustrando, y como dices, para la semana 9 ya dices, no, ya no quiero hacer esto. Sí, así es, justo mantener como ese clic es lo más importante con el fantasy en los usuarios, porque sí tiene un porcentaje de deserción alto. Entonces justo si haces un clic bueno con los usuarios y puedas mantener, no sé, estemos hablando de una muestra de 100 personas que están viendo el podcast, que puedas mantener cerca del 40% de las personas, es un muy buen número. Y digo, sobre todo interacción es lo más importante, que tú en el podcast recibas mails, hables de los jugadores que la gente quiere que hables, todo ese tipo de cosas son pues con lo que puedes trabajar y puedes seguir como avanzando para mantener como ese vínculo con la gente, que es lo más importante y es lo que hacen mucho en Estados Unidos. Mientras está el programa de fantasy, salen tweets, salen emails, salen mensajes de las personas que tienen como preguntas. Y le preguntan, o sea, a quién siento, y él ya le responde en vivo, ¿no? Exacto, sí, que es justo como, ¿sabes qué? Salió mi pregunta al aire y me respondieron que metiera a Matt Ryan en lugar de Ryan Fitzpatrick. O sea, como ese tipo de interacciones. Yo creo que es una muy buena idea lo del podcast, pero para hacer que sea pagado, sí, primero tienes que tener una base de seguidores, porque si lo haces como, o sea, ya con un precio determinado y todavía no sales, o sea, no es por ser mala onda, pero a lo mejor solo tus amigos, tus familiares te van a estar escuchando y no como una base de gente un poco más grande. Ya que me vayan sintiendo confianza en mí, viendo resultados, ya vaya costando. Así es, que tiene todo que ver con la estrategia que le vayas a hacer en medios sociales. Pautar en Instagram, pautar en Twitter, pautarlo igual en Facebook para que tengas un poquito más de alcance. También delimitar tu mercado, porque eso es importantísimo. A qué gente... Y eso va a delimitar igual el estilo que le vas a dar, si va a ser serio, si va a ser más amigable. Gente de 30 años a 21 años, gente de 18 años a 40 años, o sea, delimitar tu mercado es lo más importante para saber cómo lo vas a hacer, para saber qué pautas vas a tener, para saber en qué horarios vas a sacar tus consejos, porque a lo mejor si tienes más gente que va a la escuela, pues están en la escuela, realmente no te van a hacer como tanto caso si sacas tu podcast a las 10 de la mañana. A lo mejor si ya lo sacas a las 3, 4 que ya salieron de la escuela, pues ya lo pueden ver más, pero sí como delimitar tu muestra para saber como qué universo te puede seguir, qué universo te puede consumir, y también el nivel adquisitivo que tienen. Porque si es gente más joven, va a ser mucho más difícil que le puedas vender algo mayor a 100 pesos. Porque no tienen trabajo. Gratis, siempre quieren algo gratis. Y yo tengo una última pregunta ya para finalizar, Julio. Claro. Esto con el fantasy, con mi tesis, ¿cómo ves lo de nuevos medios y periodismo deportivo? ¿O sabes algo relacionado? Claro que sí, pues por ejemplo en Instagram está esta nueva herramienta de Instagram TV que lleva un par de semanas que está ahí viendo, casi nadie lo está haciendo y es hacia donde Instagram te está empujando. Puedes hacer historias también en Instagram. Que son los que están ahorita, les banco a Snapchat, ¿no? Así es, sí, Snapchat ya prácticamente no existe. Puedes hacer historias en Instagram, puedes hacer historias en Facebook, puedes crear moments en Twitter, puedes
hacer una publicación en Facebook y pautarla para que